En una noche fría, una pobre niña encuentra a 3 bebés abandonadas y decide cuidarlas, sin imaginar que eran las trillizas perdidas del millonario que lloraba por la ausencia de sus hijas. Si te gustan las historias emocionantes, suscríbete al canal y comenta desde dónde nos estás escuchando. Continuando. Ángeles de la calle. Capítulo 1. Supervivencia. Madrid no perdona a los débiles. Entre rascacielos de cristal y mansiones ocultas tras altos muros, la ciudad engulle sueños y escupe desesperanza en las aceras agrietadas. Y fue en esas mismas aceras donde Lucía aprendió a sobrevivir. Con solo 7 años, Lucía conocía cada callejón, cada marquesina segura para dormir, cada establecimiento que tiraba restos aún aprovechables a la basura. Su pelo negro, enmarañado y sin cortar desde hacía tanto tiempo que ni ella lo recordaba, enmarcaba un rostro menudo donde 2 inmensos ojos castaños observaban el mundo con una sabiduría que ninguna niña debería tener. En aquel comienzo de otoño, la noche caía más fría de lo normal para ser abril en la capital española. Lucía apretó contra su pecho el abrigo raído que había encontrado en la basura de una urbanización la semana anterior. 3 tallas más grande, de lo necesario, le servía de manta en los días de lluvia. Aquel viernes prometía ser una de esas noches. Doña Carmen no ha aparecido hoy, murmuró para sí misma, mientras caminaba apresurada por la Gran Vía, esquivando a ejecutivos y turistas que ni siquiera bajaban la mirada para notar su existencia. Doña Carmen era una vendedora de perritos calientes que, 3 veces por semana, le guardaba un sándwich a Lucía al final de su jornada. Hoy no estaba en su puesto habitual, lo que significaba que la niña tendría que conformarse con las sobras del mercadillo que había logrado recoger por la mañana, un plátano ligeramente magullado y 2 trozos de pan duro. Las primeras gotas de lluvia comenzaron a caer cuando Lucía llegó al Parque del Retiro. Aquel lugar, rodeado de verde en medio del hormigón, era uno de sus refugios en las noches en que la policía intensificaba las rondas y los albergues estaban demasiado llenos. Entre los árboles centenarios había una pequeña estructura abandonada que una vez fue un almacén de herramientas. La puerta rota y la ventana sin cristales no impedían que sirviera como cobijo temporal contra la lluvia. Solo hoy y mañana intento de nuevo en el albergue de la Latina, susurró corriendo entre los árboles mientras la lluvia arreciaba. Sus pies descalzos pisaban charcos de agua y hojas mojadas. La oscuridad ya dominaba el parque cuando Lucía finalmente alcanzó la pequeña caseta. Jadeante, empujó la puerta con cuidado, atenta a cualquier presencia inesperada. No era raro encontrar a otros sin techo o incluso a personas drogadas en esos lugares. Para una niña sola, cada nuevo espacio era un riesgo. El interior estaba vacío y sorprendentemente seco. Lucía suspiró aliviada, dejando que su pequeño cuerpo se deslizara hasta el suelo de cemento. La lluvia ahora caía con toda su fuerza, creando una cortina de agua que aislaba aún más aquel rincón olvidado del parque. Sacó del bolsillo el trozo de pan y el plátano, calculando mentalmente cómo dividiría aquella escasa comida para que durara hasta el día siguiente. Fue entonces cuando lo oyó, un sonido débil, casi imperceptible bajo el ruido de la tormenta, un llanto. Al principio, pensó que era solo el viento entre los árboles o tal vez un gato abandonado. Pero el sonido tenía un patrón demasiado familiar, una cadencia que reconocería en cualquier lugar. El llanto de un bebé. Lucía se quedó helada, con el pan a medio camino de la boca. Sus sentidos, agudizados por años de supervivencia, entraron en alerta máxima. El llanto venía de fuera, no muy lejos de allí, y no era solo uno. Parecía haber más de una voz infantil mezclada con el temporal. Por unos segundos, consideró fingir que no había oído nada. La noche era fría, la lluvia intensa, y ella misma apenas lograba mantenerse con vida en aquella ciudad despiadada. No necesitaba más problemas. Pero algo en aquellos llantos, la fragilidad, el desamparo, resonó profundamente en Lucía. Como un espejo de su propio desamparo,
multiplicado. «Mierda», refunfuñó guardando la comida de nuevo en el bolsillo y levantándose. La puerta chirrió cuando Lucía la empujó, enfrentándose de nuevo a la lluvia. El sonido se hizo más claro, viniendo de un conjunto de arbustos a pocos metros de la caseta. Sus ojos, ya adaptados a la oscuridad, captaron un movimiento sutil entre las hojas. Empapada en cuestión de segundos, Lucía siguió el sonido hasta un matorral particularmente denso. Apartó las ramas con cuidado y lo que vio hizo que su corazón se encogiera. Una cesta de mimbre, ya empapada, donde 3 bebés minúsculos se retorcían, envueltos en mantas húmedas que ya no ofrecían protección alguna. «Dios mío», susurró, arrodillándose en el barro. Eran 3 niñas, prácticamente idénticas, con no más de unas pocas semanas de vida. Sus pieles estaban amoratadas por el frío, y los llantos, antes audibles, ahora parecían demasiado débiles, como si estuvieran perdiendo las fuerzas para protestar contra el abandono. Sin pensarlo 2 veces, Lucía cogió la cesta. Era pesada para sus delgados brazos, pero la adrenalina corría por sus venas. Volvió corriendo a la caseta, protegiendo como podía aquella carga inesperada, de la lluvia implacable. Dentro del refugio improvisado, colocó la cesta en el suelo seco y rápidamente se quitó su abrigo empapado. Con dedos temblorosos, comenzó a retirar las mantas mojadas que envolvían a las bebés. Las 3 lloraban débilmente, sus pequeños cuerpos temblando. «Calma, calma», murmuraba intentando recordar lo que había visto hacer a las madres con sus bebés en las plazas y estaciones de autobús. Se quitó su camiseta menos sucia, que llevaba debajo de otras 2 capas, y comenzó a secar delicadamente el cuerpo de la primera bebé. Las otras 2 esperaban, sus llantos ahora más intensos, como si supieran que algún tipo de ayuda había llegado. Lucía trabajó metódicamente, secando una a una, envolviéndolas después en la única prenda seca que poseía, una sudadera que le había regalado una estudiante semanas atrás. No era lo ideal, pero era todo lo que tenía. «¿Quién haría esto?», se preguntó en voz alta, examinando los rostros idénticos. Las 3 tenían la misma expresión, la misma forma de cara, el mismo pelo fino y oscuro pegado a sus pequeñas cabezas. Eran perfectamente idénticas, y algo en ellas parecía diferente. No tenían el aspecto de los niños, de la calle que Lucía solía ver. Sus pieles, a pesar del frío, tenían un aspecto saludable. Su ropa interior, ahora húmeda, era de buena calidad. «Trillizas», susurró, recordando la palabra que había oído una vez de una enfermera que la cuidó brevemente cuando tuvo neumonía el año pasado. «Sois trillizas». Lucía sabía que debía buscar ayuda, llevar a las bebés a un hospital, llamar a la policía o buscar a algún adulto. Pero algo dentro de ella vaciló. Los recuerdos de sus propias experiencias con las autoridades no eran buenos. El único centro de menores donde había estado unos meses había sido una pesadilla de negligencia y abusos, del que huyó en cuanto tuvo fuerzas para saltar el muro. La calle había sido una elección consciente. Peligrosa, sí. Difícil, ciertamente, pero suya. En estas niñas veía algo de sí misma, abandonadas, dejadas a morir por quien debería protegerlas. Una de las bebés agarró su dedo con una fuerza sorprendente, sus ojitos ahora abiertos fijos en Lucía. Era como si pidiera una promesa. «Está bien», dijo, sintiendo una extraña determinación crecer dentro de sí. «Voy a cuidaros, solo hasta que amanezca, solo hasta que encontremos un lugar seguro. Lo prometo». La noche avanzó lenta y desafiante, sin biberones, sin pañales, sin nada más que su propio ingenio. Lucía improvisó. Recordó un grifo que funcionaba cerca de la entrada del parque, esperó a que la lluvia amainara un poco y corrió hasta allí, llenando una botella de plástico que llevaba para sus propias necesidades. Sin nada para alimentar a las niñas, se concentró en mantenerlas calientes y secas. Rasgó su segunda camiseta en pedazos, creando pañales improvisados. Su estómago rugía de hambre, pero el trozo de pan y el plátano, su único alimento, ahora parecían tan insignificantes ante la necesidad de aquellos 3 pequeños seres.
Mañana, prometió, tanto para sí misma como para ellas. Mañana encontraremos comida para vosotras. Las horas se arrastraron. Lucía no durmió. Cada vez que una de las bebés lloraba, la acunaba, susurraba palabras de consuelo, cantaba en voz baja canciones que recordaba vagamente haber oído en algún momento de su corta vida. Nanas cuya letra completa desconocía, pero cuyas melodías permanecían en algún rincón intacto de su memoria. Duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te asustará. De alguna manera, las bebés parecían reconfortadas por su presencia, por su calor. Finalmente, las tres durmieron, pequeños bultos apretados unos contra otros, buscando calor mutuo. Lucía observaba, fascinada, los rostros dormidos. ¿Quiénes serían? ¿De dónde vendrían? ¿Por qué alguien abandonaría a tres niñas tan pequeñas, tan indefensas, en una noche de tormenta? Preguntas sin respuesta danzaban en su mente cansada. La madrugada avanzaba cuando un ruido exterior la alarmó. Pasos rápidos, voces ahogadas, el haz de linternas cortando la oscuridad. ¿Estás seguro de que fue aquí? Absolutamente. El informante dijo que vio a alguien llevando la cesta hacia esta zona del parque. Si fallamos, nos matará. Tenemos que encontrar los paquetes. Lucía se congeló. ¿Paquetes? ¿Estaban hablando de las bebés? ¿Quiénes eran aquellos hombres? Por instinto, cubrió la boca de las tres niñas con una suavidad calculada, rezando para que no se despertaran, para que no lloraran. Las luces de las linternas pasaron por las rendijas de la ventana rota, iluminando momentáneamente el interior de la caseta. Lucía se encogió en el rincón más oscuro, protegiendo a las bebés con su propio cuerpo. Por un momento terrible, pensó que la habían descubierto cuando uno de los haces de luz se detuvo cerca de donde estaba. Pero pronto el resplandor se movió, continuando su búsqueda en otra dirección. Aquí no hay nada. Vamos a revisar al otro lado. Como esa zorra nos haya mentido. Calma, tenemos hasta el amanecer, no pueden haber ido lejos. Los pasos se alejaron, pero el terror permaneció. No eran policías ni asistentes sociales. Había algo en la frialdad de aquellas voces, en la manera en que se referían a las niñas como paquetes, que le provocó escalofríos. Por primera vez desde que encontró a las bebés sintió verdadero miedo, no por sí misma, sino por ellas. La ciudad comenzaba a despertar cuando Lucía tomó su decisión. No podía quedarse allí, no podía buscar ayuda por los canales normales. Quienquiera que estuviera buscando a estas niñas no tenía buenas intenciones, y dudaba que las autoridades creyeran a una niña de la calle antes que a adultos bien vestidos y elocuentes. Asomó la cabeza por la caseta con cuidado, verificando los alrededores. La lluvia había disminuido a una fina llovizna, y los primeros rayos de sol intentaban atravesar las densas nubes. El parque parecía vacío excepto por un jardinero lejano que comenzaba su turno. «Ahora o nunca», murmuró cogiendo a las tres bebés y acomodándolas junto a su pecho con un brazo, mientras el otro sostenía la sudadera improvisada como un cabestrillo. Salió de la caseta silenciosamente, manteniéndose en la sombra de los árboles, caminando rápido pero sin correr para no llamar la atención. Su destino estaba claro en su mente. Doña Clara, la ex-enfermera que vivía en un bloque de viviendas en la periferia de Vallecas. Lucía la había conocido el invierno pasado, cuando la señora la encontró desmayada de fiebre en una parada de autobús. En lugar de llamar a las autoridades, doña Clara la llevó a su pequeño apartamento. La cuidó durante 3 días y la alimentó hasta que se recuperó. Desde entonces, de vez en cuando, Lucía visitaba a la anciana, que siempre tenía un plato de comida e historias que compartir. Si había alguien en Madrid en quien Lucía confiaba, era doña Clara. Y si había alguien que sabría qué hacer con 3 recién nacidas, también era ella. Salir del parque sin ser vista fue el primer desafío. Después vino la travesía por la ciudad que despertaba. En cualquier otro día, Lucía sería solo una niña invisible más, ignorada por los transeúntes. Pero hoy, cargando a 3 bebés, sabía que llamaría la atención. Eligió caminos secundarios, evitando las avenidas principales.
Cogió un autobús usando el billete que una señora distraída dejó caer. Se sentó al fondo, encogida, con las bebés escondidas bajo el abrigo demasiado grande. Cuando una de ellas comenzó a gimotear, Lucía fingió que era un gatito que había rescatado. 3 transbordos después, finalmente llegó al bloque de viviendas donde vivía doña Clara. Era uno de esos edificios antiguos del programa de vivienda social, con la pintura desconchada y pasillos estrechos, pero que albergaba a gente decente que trabajaba duro. Con el corazón latiéndole con fuerza, Lucía subió las escaleras hasta el 3er piso. Se detuvo ante la puerta 305, vacilante. ¿Y si doña Clara no estaba? ¿Y si no podía ayudar? ¿Y si...? Antes de que pudiera completar el pensamiento, la puerta se abrió. Doña Clara, con su pelo canoso recogido en un moño desordenado y vistiendo un delantal de flores, la miró con sorpresa. «Lucía, ¿qué haces?». Fue entonces cuando una de las bebés, como si supiera que finalmente estaban a salvo, soltó un llanto alto y cristalino. Las otras 2, como en un coro ensayado, se unieron a su hermana. Doña Clara abrió los ojos como platos, mirando de la niña a los pequeños bultos en sus brazos. «Dios santo, niña, ¿de dónde has sacado a estas criaturas?». Lucía, exhausta, hambrienta, todavía mojada por la lluvia y temblando de frío, solo pudo murmurar: «Necesitan ayuda, doña Clara, y hay gente buscándolas, gente mala». La expresión de la señora pasó del shock a la determinación en segundos. Sin hacer más preguntas, abrió la puerta por completo. «Entra, rápido, vamos a cuidar de vosotras». Lucía cruzó el umbral, entrando en el pequeño apartamento que olía a café recién hecho y pan casero. En ese momento, sintió algo extraño y casi olvidado: esperanza. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en el 20º piso de uno de los edificios más imponentes del Paseo de la Castellana, Rodrigo Mendoza recibía la noticia que cambiaría su vida para siempre. Junto a la cama del hospital donde su esposa, Amanda, permanecía en coma desde hacía 3 días tras un extraño accidente, el empresario escuchaba con incredulidad lo que le decía el investigador privado. «Señor Mendoza, sus hijas desaparecieron del nido de la maternidad anoche. No hay imágenes de las cámaras de seguridad, ninguna señal de que forzaran la entrada. Las enfermeras de turno no vieron nada. Es como si sus trillizas simplemente se hubieran evaporado». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Primero Amanda, ahora sus hijas. Lo que parecía una tragedia familiar se estaba revelando como una pesadilla mucho más sombría. «Esto no ha sido una coincidencia», dijo, su voz normalmente controlada ahora temblorosa de rabia y miedo. «Primero intentan matar a mi esposa, ahora se llevan a mis hijas. Quiero que use todos los recursos. No importa el coste. Encuentre a mis hijas». El investigador asintió, pero había una expresión grave en su rostro que Rodrigo no lograba descifrar. «Señor, hay algo más. Encontramos esto en el nido». Le tendió un pequeño objeto metálico, un broche con forma de águila. Un broche idéntico al que su padre, Vicente Mendoza, el patriarca del imperio financiero de la familia, siempre llevaba en la solapa. «Esto no puede ser», balbuceó Rodrigo, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. El sol ya estaba alto cuando Lucía finalmente se durmió en el pequeño sofá del salón de doña Clara, exhausta tras horas ayudando a la anciana a improvisar biberones con cuentagotas, a cambiar pañales hechos con toallas cortadas, a calmar a las bebés que parecían hambrientas y agitadas. Doña Clara observaba a la niña dormida y a las 3 recién nacidas, ahora limpias, alimentadas y durmiendo, en una cuna improvisada hecha con un cajón forrado de mantas. En sus casi 30 años como enfermera, nunca había visto nada igual. Las niñas eran perfectamente idénticas, sanas, obviamente bien cuidadas hasta hacía poco, y claramente de una familia acomodada, a juzgar por la calidad de la poca ropa que aún llevaban. La historia que Lucía le había contado era aterradora. Hombres buscando a las bebés en el parque, refiriéndose a ellas como paquetes, la cesta abandonada en la lluvia,
el misterio completo sobre quiénes eran o de dónde venían. «¿En qué lío te has metido, niña?», susurró, acariciando el pelo de Lucía mientras dormía. La televisión encendida a volumen mínimo mostraba el telediario local. Un reportero hablaba animadamente sobre las celebraciones del aniversario de la ciudad, cuando la transmisión fue interrumpida para un boletín extraordinario. Interrumpimos nuestra programación para un comunicado especial. El empresario Rodrigo Mendoza, CEO del Grupo Mendoza, acaba de anunciar la desaparición de sus hijas trillizas, de apenas 2 semanas de vida. Las niñas fueron sustraídas de la maternidad de O'Donnell la noche pasada. El empresario ofrece una recompensa de 5 millones de euros para quien tenga información que lleve al paradero de las niñas. Según la policía, el caso podría estar relacionado con el atentado sufrido por Amanda Mendoza, esposa del empresario, que permanece ingresada en estado grave tras un supuesto accidente de coche el pasado martes. La imagen mostraba a un hombre de unos 40 años, con profundas ojeras y expresión devastada, junto a una foto de 3 bebés idénticas. Las mismas 3 bebés que ahora dormían pacíficamente en el cajón convertido en cuna, a pocos metros de doña Clara. La ex enfermera sintió que le faltaba el aire. Miró a las niñas, a Lucía, y de nuevo a la televisión. Debería llamar a la policía inmediatamente. Devolver las niñas a su padre desesperado. Era lo correcto. Pero algo en la historia no encajaba. Si las bebés estaban en una maternidad de lujo, ¿cómo acabaron abandonadas en un parque bajo la lluvia? ¿Y quiénes eran los hombres que Lucía había oído buscándolas, llamándolas paquetes? «Dios mío, ¿en qué encrucijada me has puesto, señor?», murmuró apagando la televisión mientras tomaba su decisión. Capítulo 2. Refugio improvisado. El amanecer ya se había transformado en mediodía cuando Lucía finalmente abrió los ojos. Por un momento se sintió desorientada, sin reconocer el techo desconchado sobre ella, ni el sofá mullido que reemplazaba las duras aceras a las que estaba acostumbrada. Entonces, todo volvió como una avalancha. La tormenta, las bebés en la cesta, la huida desesperada, doña Clara. Se incorporó de un salto, con el corazón acelerado. ¿Dónde estaban las niñas? «Calma, niña. Están bien», dijo doña Clara saliendo de la pequeña cocina con una taza humeante en las manos. «Toma, bebe esto. Es caldo de pollo. Necesitas recuperar fuerzas». Lucía aceptó la taza con manos temblorosas, sorbiendo el líquido caliente como si fuera el más fino de los manjares. Sus ojos, sin embargo, no dejaban de buscar a las bebés. «Están durmiendo en mi habitación», explicó la anciana, siguiendo la mirada de la niña. «He conseguido improvisar mejor los biberones con unos cuentagotas que tenía guardados de la época del ambulatorio. Y la vecina del 307 me ha prestado un poco de leche en polvo para bebés. Tiene un nietecito de 6 meses». Lucía asintió, aliviada. La tensión en sus hombros disminuyó un poco mientras terminaba de beber el caldo. «Doña Clara, gracias por...» «Antes de dar las gracias tenemos que hablar, Lucía», interrumpió la exenfermera con una expresión repentinamente grave. «Mientras dormías, he visto algo en la televisión». La señora caminó hasta la pequeña mesa apoyada en la pared, donde un periódico estaba abierto. Señaló el titular de primera página. «Trillizas desaparecidas, las herederas del Grupo Mendoza secuestradas de la maternidad». A Lucía se le heló la sangre. En el centro de la página había una foto de las 3 bebés, claramente las mismas que ella había encontrado abandonadas en el parque. «Son ellas», susurró, sintiéndose mareada. «Pero yo no las secuestré. Estaban abandonadas en el parque, solas bajo la lluvia. Lo juro, doña Clara». La exenfermera asintió, sentándose al lado de la niña. «Te creo, Lucía, y por eso estamos en una situación complicada. Mira, la noticia dice que las bebés fueron sacadas de dentro de la maternidad de O'Donnell, una de las más caras y seguras de la ciudad. ¿Cómo acabaron en el parque? ¿Y quiénes eran esos hombres que oíste buscándolas?» Lucía frunció el ceño
intentando conectar las piezas del rompecabezas. Tal vez quien las secuestró se arrepintió y las abandonó. ¿Le dio miedo? Posiblemente, respondió doña Clara. Pero hay otra cosa que me inquieta. Mira esta foto. Señaló la imagen de un hombre de mediana edad junto a una mujer joven y hermosa, ambos sonriendo a la cámara en algún evento de gala. Este es Rodrigo Mendoza, el padre de las trillizas, CEO del Grupo Mendoza, uno de los mayores conglomerados financieros del país. Y esta es Amanda Mendoza, su esposa, la madre de las niñas. Según el reportaje, sufrió un accidente el martes y está en coma en el hospital. ¿Accidente?, repitió Lucía, mirando la foto con más atención. Entre comillas, resaltó la anciana. El periódico insinúa que puede que no fuera un accidente, sino un atentado, y ahora, 2 días después, las hijas de la pareja son secuestradas. El silencio que siguió fue pesado, cargado de implicaciones. ¿Usted cree que...? Creo que estamos lidiando con algo mucho más grande y peligroso que un simple secuestro, niña. Y creo que puede que hayas salvado la vida de estas niñas cuando las encontraste en ese parque. Las palabras de doña Clara flotaron en el aire como una nube de tormenta. Lucía sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros, aún más pesado que cuando había cargado a las 3 bebés por la ciudad. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó, su pequeña voz reflejando la magnitud de la situación. ¿Debemos llamar a la policía? ¿Devolver a las bebés? Doña Clara suspiró profundamente, sus ojos cansados revelando una vida de decisiones difíciles. En circunstancias normales, sí, sin duda, pero algo me dice que estas no son circunstancias normales. Si alguien intentó matar a la madre y después secuestró a las hijas de la maternidad solo para abandonarlas, bueno, me parece que está pasando algo muy extraño y no sabemos en quién podemos confiar. Entonces, comenzó Lucía, reacia a verbalizar lo que ambas ya sabían. Entonces, por ahora, las mantendremos a salvo aquí, mientras intentamos averiguar más, mientras intentamos entender quién podría querer hacer daño a estas niñas. En ese momento, como si sintieran que eran el tema de la conversación, un llanto fino y agudo vino de la habitación. En segundos, se transformó en un trío de voces infantiles exigiendo atención. «Tienen un buen sentido de la oportunidad», comentó doña Clara, levantándose con una sonrisa cansada. «Ven, vamos a cuidar de nuestras pequeñas huéspedes». El resto de aquel sábado fue una sucesión de biberones improvisados, pañales cambiados, bebés acunados y monitores de TV vigilados en busca de más noticias sobre el caso. Con cada boletín surgía nueva información, cada vez más preocupante. El Grupo Mendoza ha ofrecido una recompensa de 10 millones de euros por información sobre las trillizas. La cantidad, que se ha duplicado desde el anuncio inicial, ha generado una oleada de denuncias falsas y pistas sin fundamento. Fuentes cercanas a la familia informan de que Amanda Mendoza, antes del accidente, estaba en proceso de creación de una fundación filantrópica que revolucionaría las políticas de asistencia social del grupo. Vicente Mendoza, patriarca de la familia y presidente del consejo, ha regresado apresuradamente de un viaje a Londres para asumir temporalmente el mando del grupo, mientras su hijo, Rodrigo, se dedica a la búsqueda de sus hijas. Este último nombre hizo que doña Clara se detuviera, observando la foto del hombre de pelo canoso y expresión severa que apareció en la pantalla. Vicente Mendoza, de unos 70 años, llevaba un traje impecablemente cortado y un pequeño broche dorado en la solapa, un águila con las alas abiertas. «Conozco a este tipo de hombres», murmuró la ex-enfermera, más para sí misma que para Lucía. «Hombres que construyen imperios y aplastan a cualquiera que se interponga en su camino, incluso a su propia familia». Lucía, que sostenía a una de las bebés mientras intentaba alimentarla con el cuentagotas adaptado, miró con curiosidad a la señora. «¿Usted cree que él tiene algo que ver con esto?» Doña Clara se encogió de hombros, pero su expresión decía más que sus palabras. «No lo sé, niña, pero en este mundo he aprendido que el dinero y el poder
hacen que la gente cometa atrocidades que ni te imaginas, especialmente cuando se sienten amenazados. A medida que avanzaba el día, los desafíos prácticos de cuidar de 3 recién nacidas en un apartamento pequeño y sin recursos se hacían cada vez más evidentes. La leche prestada por la vecina se acabaría pronto. Los pañales improvisados no eran ideales y, sobre todo, existía el miedo constante a ser descubiertas. «Necesitamos suministros», declaró doña Clara cuando la noche comenzaba a caer. «Y también un plan». Lucía asintió, su cerebro de 7 años trabajando en soluciones con la astucia que solo la vida en las calles podría enseñar. «Puedo ir a la farmacia de doña Josefina, en la calle de abajo. Siempre me da muestras gratis cuando voy». Doña Clara pareció dudar. «Es peligroso que salgas ahora, Lucía. Toda la ciudad está buscando a estas niñas y a ti te han podido ver cargándolas». «Nadie se fija en mí, doña Clara. Soy solo una niña de la calle más, invisible». La amargura en esas palabras hizo que el corazón de la exenfermera se encogiera. Era verdad. La invisibilidad social que normalmente condenaba a niñas como Lucía a la indiferencia ahora podría ser su mayor protección. «Está bien, pero sé rápida y discreta. Y toma», le tendió unos billetes a la niña. «Es todo lo que tengo en este momento. Compra leche en polvo para recién nacidos, biberones pequeños y pañales desechables». Lucía salió a la noche, mezclándose con las sombras como solo una niña que ha crecido en las calles sabe hacer. Su tamaño y agilidad eran ventajas en una ciudad que rara vez bajaba los ojos para ver quién caminaba por debajo de su línea de visión. La farmacia estaba a 4 manzanas de allí. Normalmente Lucía habría hecho el trayecto en 10 minutos, pero hoy era extra cautelosa, verificando cada esquina, cada coche de policía, cada persona que parecía mirarla durante demasiado tiempo. Doña Josefina, una señora libanesa que regentaba la pequeña farmacia desde hacía más de 3 décadas, sonrió al ver entrar a Lucía. «Hola, pequeña, hace tiempo que no te veo por aquí. ¿Necesitas tiritas de nuevo?» Lucía negó con la cabeza, acercándose al mostrador y hablando en voz baja. «Necesito cosas para bebés, doña Josefina. Es para una amiga que ha tenido trillizas». La farmacéutica arqueó las cejas, sorprendida, pero no hizo más preguntas. Había algo en la mirada de Lucía que pedía discreción. «Claro, te enseñaré lo que tenemos». 15 minutos después, Lucía salía de la farmacia con una bolsa que contenía 3 biberones pequeños, un paquete de pañales talla RN, una lata de leche en polvo específica para recién nacidos y algunas pomadas para irritaciones. El importe había superado el dinero que doña Clara le había dado, pero Josefina, con su habitual generosidad, había registrado solo parte de los artículos en el sistema, tratando el resto como muestras o promoción. «Dale recuerdos a tu amiga», había dicho la farmacéutica, con un brillo en los ojos que sugería que entendía más de lo que Lucía había contado. «Y dile que, si necesita algo más, puede enviarte a ti. Tenemos un trato». En el camino de vuelta, Lucía se sentía optimista, por primera vez desde que encontró a las bebés. Con doña Clara y personas como Josefina ayudando, tal vez conseguirían mantener a las trillizas a salvo, hasta descubrir quién realmente quería hacerles daño. Fue entonces cuando notó el coche de policía parado exactamente en la esquina del bloque de viviendas donde estaba el apartamento de doña Clara. El corazón de Lucía se disparó. Instintivamente, retrocedió a la sombra de un árbol, observando. 2 policías conversaban con algunos vecinos, mostrándoles lo que parecía ser un papel, probablemente una foto de las bebés. «Mierda», susurró, el improperio escapando de sus labios antes de que pudiera contenerlo. No había forma de entrar en el edificio sin ser vista por los policías, y, aunque lo consiguiera, ¿y si ya habían llamado a la puerta de doña Clara? ¿Y si estaban allí ahora, interrogándola? Su mente trabajó frenéticamente, calculando alternativas. Podría esperar a que los policías se fueran, pero ¿y si tardaban horas? Las bebés necesitaban los biberones y los pañales ahora. Podría intentar entrar por la parte de atrás,
pero no había certeza de que pudiera acceder al tercer piso sin ser vista. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Casi gritó, pero otra mano cubrió su boca antes de que el sonido escapara. «Shh, soy yo, Marcos», susurró una voz conocida. «El hijo de doña Clara». Lucía se relajó un poco, girándose para encontrar el rostro familiar de Marcos, un joven de unos 25 años que trabajaba como repartidor en moto y visitaba a su madre los fines de semana. «Mi madre me ha llamado», explicó él, llevando a Lucía lejos de la vista de los policías. «Me dijo que estarías volviendo de la farmacia y que debía interceptarte. Ella me lo ha contado todo». Los ojos de Lucía se abrieron de par en par. «¿Todo?» «Sí», confirmó él, su rostro revelando una mezcla de preocupación y determinación. «Y estoy de acuerdo con ella. Hay algo muy raro en toda esta historia. Ven, vamos a mi apartamento. Mi madre ya está allí con las bebés». «¿Tu apartamento?» «Sí, al otro lado de la ciudad. Pensamos que era mejor no quedarnos en el suyo, por si alguien te vio entrar allí ayer». Lucía siguió a Marcos hasta donde una motocicleta estaba aparcada, lejos de la vista de los policías. Él guardó las compras en el baúl y le entregó un casco. «Agárrate fuerte, pequeña. Vamos a dar un paseo». 30 minutos después estaban en Chamberí, un barrio de clase media a kilómetros de distancia de la periferia donde vivía doña Clara. El apartamento de Marcos era pequeño, pero limpio y organizado, reflejando la personalidad práctica del joven. En cuanto entraron, Lucía corrió hacia donde estaba doña Clara, sentada en el sofá con una de las bebés en brazos, mientras las otras dos dormían en una cama improvisada hecha con cojines. «Gracias a Dios que estás bien. Niña», exclamó la exenfermera, obviamente aliviada. «Cuando vi a esos policías llegar casi me da un ataque. Afortunadamente Marcos ya estaba allí para ayudarme». «Ha sido por poco», dijo el joven, descargando las compras en la pequeña mesa de centro. «Ayudé a mamá a meter a las bebés en una mochila grande, las cubrí con ropa y salimos por la parte de atrás justo cuando los policías entraban por el portal». Lucía miró a su alrededor, asimilando la nueva realidad. En menos de 24 horas, su vida había dado un vuelco completo. De ser una niña de la calle solitaria, se había transformado en parte de una improbable operación de protección a 3 bebés que aparentemente estaban en el centro de una trama peligrosa que involucraba a una de las familias más poderosas del país. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó sentándose junto a doña Clara y observando los pequeños rostros dormidos de las trillizas. «Ahora», respondió Marcos, encendiendo el ordenador portátil que había sacado de la mochila, «vamos a descubrir exactamente quiénes son estas niñas y por qué alguien podría querer hacerles daño». En las horas siguientes, los 3 se sumergieron en una investigación amateur, pero meticulosa. Marcos, que estudiaba informática por la noche mientras trabajaba como repartidor durante el día, tenía habilidades impresionantes para encontrar información online. El Grupo Mendoza es uno de los mayores conglomerados financieros del país, explicó él mostrando gráficos y artículos en la pantalla del ordenador. Empezó con un pequeño banco de inversiones en los años 70, fundado por Vicente Mendoza, y hoy controla bancos, aseguradoras, inmobiliarias e incluso una empresa minera. «¿Pero qué tiene que ver eso con las bebés?», preguntó Lucía, que ahora ayudaba a doña Clara a alimentar a las trillizas con los nuevos biberones. «Todo», respondió Marcos abriendo una nueva página. «Mirad esto. Hace 3 meses, Amanda Mendoza, esposa de Rodrigo y madre de las bebés, anunció la creación de la Fundación Amanda Mendoza para el Futuro, una organización con un capital inicial de 500 millones de euros para revolucionar el acceso a la sanidad y la educación para niños en situación de vulnerabilidad». «500 millones», exclamó doña Clara, casi derramando la leche. «Eso es una fortuna», completó Marcos. «Y aquí está lo interesante. Según este artículo de 1900, Expansión, Amanda consiguió ese dinero a través de un acuerdo con el Consejo del Grupo Mendoza que establece que el 10% de los beneficios anuales del conglomerado se destinarán a la fundación».
Y déjame adivinar, dijo doña Clara, su expresión endureciéndose. El patriarca Vicente Mendoza no estaba contento con eso. Bingo, confirmó Marcos, señalando una foto donde Vicente, el señor de pelo canoso con el broche de águila en la solapa, aparecía con expresión contrariada junto a su nuera sonriente en un evento benéfico. Las fuentes dicen que se opuso a la creación de la fundación desde el principio, argumentando que la caridad excesiva es una mala administración. Pero Rodrigo, aparentemente inspirado por su esposa, apoyó el proyecto. Lucía observaba el intercambio entre madre e hijo, tratando de entender las implicaciones. Entonces, ¿ese viejo no quería dar dinero para ayudar a niños pobres? La simplicidad de la pregunta hizo que doña Clara sonriera tristemente. Es más complicado que eso, Lucía. Pero, en el fondo, sí. Hombres como Vicente Mendoza no acumulan tanto poder siendo generosos. Ven la caridad como un desperdicio, a menos que les reporte algún beneficio directo, como publicidad positiva o reducción de impuestos. Y hay más, continuó Marcos, su rostro iluminado por la pantalla del ordenador en la sala oscurecida. Según estos reportajes más recientes, la fundación no sería solo una organización benéfica común. Amanda Mendoza estaba desarrollando un programa para investigar y exponer prácticas poco éticas en el sector financiero, incluyendo evasión fiscal, blanqueo de capitales y explotación de comunidades vulnerables. Un programa que podría afectar al propio Grupo Mendoza, concluyó doña Clara. Exacto. Y lo más importante, según los estatutos de la Fundación, registrados 2 semanas antes del accidente de Miu. Amanda, el control total de la organización pasaría a sus descendientes directos si algo le sucediera a ella. El silencio que siguió fue roto solo por el suave sonido de succión de una de las bebés en su biberón. Las trillizas, susurró Lucía, su joven mente conectando los puntos con una claridad aterradora. Ellas heredarían el control de la fundación si su madre muriera. Y con ello, el poder de exponer cualquier suciedad que encontraran sobre el propio imperio de la familia, completó doña Clara, su voz temblorosa. Dios mío, Marcos, estás sugiriendo que su propio abuelo. No estoy sugiriendo nada, mamá, respondió él cerrando el portátil con un pesado suspiro. Solo muestro los hechos. Amanda sufre un accidente misterioso y entra en coma. Días después, sus hijas recién nacidas son secuestradas de la maternidad, solo para ser encontradas abandonadas en un parque, y ahora toda la ciudad las busca, con una recompensa que no para de aumentar. Y esos hombres en el parque, añadió Lucía, recordando las voces frías que había oído en la madrugada. No parecían querer rescatar a las bebés, parecían querer eliminarlas. La palabra flotó en el aire como una sentencia. Doña Clara abrazó a la bebé en sus brazos con más fuerza, como si pudiera protegerla del mundo exterior solo con su afecto. Si esto es verdad, dijo la ex enfermera, finalmente, entonces no podemos simplemente devolver a las niñas, no mientras no estemos seguros de que estarán a salvo. ¿Pero cómo probamos algo así?, preguntó Lucía. ¿Quién nos va a creer a nosotros contra una de las familias más ricas del país? Marcos se levantó, caminando hacia la ventana para observar las luces de la ciudad que se extendían por la noche. Necesitamos pruebas concretas. Necesitamos descubrir quién intentó matar a Amanda y quién se llevó a las bebés de la maternidad. Y necesitamos encontrar a alguien en quien podamos confiar para entregar esas pruebas. Su padre, sugirió Lucía, sorprendiéndose a sí misma. Rodrigo Mendoza, si estaba apoyando a su esposa contra su propio padre, tal vez él sea nuestra mejor opción, coincidió doña Clara. Pero ¿cómo llegamos hasta él? ¿Y cómo sabemos si él no está involucrado también? La respuesta vino de una fuente inesperada. La televisión, que Marcos había encendido para seguir las noticias. En la pantalla, Rodrigo Mendoza, con profundas ojeras y expresión devastada, hablaba directamente a la cámara en una rueda de prensa improvisada. Hago un llamamiento a quien quiera que tenga a mis hijas. No quiero saber por qué se las llevaron. No habrá preguntas, no habrá policía.
Solo quiero a mis hijas de vuelta, sanas y salvas. Por favor, son todo lo que me queda. La cámara siguió grabando cuando Rodrigo, aparentemente pensando que ya estaba fuera del aire, fue abordado por un hombre mayor, Vicente Mendoza, el patriarca. «Contrólate, Rodrigo», dijo el mayor, en un tono bajo pero que el micrófono aún captó. «Las demostraciones públicas de debilidad no traerán a tus hijas de vuelta. Deja que nuestros hombres se encarguen de esto. Ellos saben qué hacer cuando encuentren a quienes se las llevaron». La mirada gélida del patriarca envió escalofríos por la espina dorsal de los 3 espectadores en el pequeño apartamento. «¿Sus hombres?», murmuró doña Clara. «¿Serían los mismos que Lucía oyó en el parque?». Marcos asintió gravemente. «Probablemente, y eso confirma nuestras sospechas. Vicente no quiere a las niñas de vuelta. Quiere eliminar el problema permanentemente». «¿Y su padre?», cuestionó Lucía todavía observando la imagen congelada de Rodrigo en la televisión. «¿Creéis que él lo sabe?». «Creo que no», respondió doña Clara. «Esa es la mirada de un hombre genuinamente destrozado. Si supiera que su propio padre está detrás de esto, entonces ese es con él con quien tenemos que hablar», decidió Marcos. «Pero tenemos que ser extremadamente cautelosos. Si Vicente se entera de que hemos encontrado a las bebés, enviará a sus hombres a por nosotros antes de que podamos pestañear». El silencio que siguió estaba cargado de tensión. La magnitud de lo que enfrentaban parecía crecer a cada minuto. No era solo una cuestión de devolver a 3 bebés perdidas, era desafiar a uno de los hombres más poderosos del país, un hombre aparentemente dispuesto a eliminar a su propia familia para proteger sus intereses. «Nunca imaginé», comenzó Lucía, su pequeña voz delatando su miedo. «Cuando las encontré, solo quería ayudar. Solo quería que estuvieran a salvo». Doña Clara abrazó a la niña con el brazo libre, mientras la bebé en su regazo se dormía. «Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, querida, manteniéndolas a salvo». «Por ahora», añadió Marcos, su mirada fija en la ventana, donde las luces de la ciudad parecían infinitas. «Pero no podemos esconderlas para siempre. En algún momento tendremos que actuar». Aquella noche, mientras las trillizas dormían, exhaustas tras los biberones, Lucía observó sus pequeños rostros idénticos, tan inocentes, tan frágiles, completamente ajenas al torbellino que las rodeaba. En sus pocos días de vida, ya habían enfrentado más peligro que muchas personas en toda su existencia. «Os prometí que estaríais a salvo», susurró, acariciando suavemente sus mejillas suaves. «Y voy a cumplir esa promesa, cueste lo que cueste». En la mansión de los Mendoza, en La Moraleja, Vicente observaba la ciudad a través de la ventana panorámica de su despacho, con un vaso de whisky raro en la mano. Su móvil sonó, mostrando un número no identificado. «¿Alguna novedad?», preguntó directamente sin preámbulos. «Ninguna, señor», respondió la voz al otro lado. «Hemos rastreado todo el parque, pero ni rastro de las mercancías. Seguimos buscando». «Necesito recordarle la urgencia de esta situación». La voz de Vicente era fría como el hielo. «Sí, esas niñas aparecen vivas. Si llegan a manos de mi hijo, todo estará perdido. ¿Entendido?». «Sí, señor. Haremos lo necesario». Vicente colgó y giró el líquido ámbar en el vaso, contemplativo. Detrás de él, la puerta del despacho se abrió silenciosamente. «¿Padre?», llamó Rodrigo con voz exhausta. «¿Alguna noticia?». El patriarca ajustó su expresión a una máscara de preocupación antes de volverse. «Nada todavía, hijo mío. Pero no pierdas la esperanza. Estamos usando todos los recursos posibles. Voy al hospital a ver a Amanda. Los médicos dicen que está respondiendo a algunos estímulos. Quizás despierte». Vicente asintió, su rostro una máscara perfecta de simpatía. «Ve, hijo. Estaré aquí si me necesitas». En cuanto Rodrigo salió, Vicente volvió al teléfono. «Amanda está mostrando signos de mejoría. Intensificad la seguridad en el hospital. Nadie entra en su habitación sin mi autorización expresa. Y en cuanto a las niñas, redoblad los esfuerzos. El tiempo se está agotando».
En el apartamento de Marcos, mientras todos dormían, una de las bebés abrió los ojos. Por un momento pareció mirar directamente a Lucía, que dormía a su lado en el suelo. Una pequeña sonrisa se formó en el rostro infantil, como si, de alguna manera, la niña supiera que estaba en los brazos de un ángel improbable, una guardiana de la calle, descalza y hambrienta, pero con un corazón más grande que toda la ciudad. Capítulo 3. Cacería. El domingo amaneció con una lluvia fina y persistente que empañaba los contornos de la ciudad, transformando Madrid en una acuarela de grises y hormigón. Lucía se despertó con el llanto de una de las bebés y encontró a doña Clara ya de pie, preparando más biberones en la pequeña cocina del apartamento. «Buenos días, niña», sonrió la ex-enfermera, con el pelo canoso aún desgreñado por el sueño. «Estas pequeñas tienen un reloj interno impecable, ¿verdad? 5:30 de la mañana, ni un minuto más». Lucía se frotó los ojos y se levantó del colchón improvisado en el suelo, sintiendo un dolor de espalda que no correspondía a su edad. Caminó hasta donde estaban acostadas las trillizas y cogió a la que lloraba, acunándola instintivamente. «¿Ha dormido usted?», preguntó, notando las profundas ojeras de la anciana. «Un poco», respondió doña Clara, probando la temperatura de la leche en el torso de la mano. «He estado pendiente de la televisión, viendo las noticias. La búsqueda de las bebés está en todos los canales». Lucía tragó saliva. Ya había pasado 1 día y medio desde que encontró a las trillizas en el parque. Con cada hora que pasaba, la situación se volvía más complicada, más arriesgada. Marcos salió de su habitación vistiendo un uniforme de repartidor con la mochila térmica característica de las empresas de reparto. «Voy a salir a trabajar», anunció sirviéndose rápidamente un café. «Es mejor mantener la rutina normal para no levantar sospechas. Además, mientras esté en la calle, puedo intentar averiguar más información». Doña Clara asintió, entregándole un biberón listo a Lucía. «Ten cuidado, hijo. No te acerques a la casa de los Mendoza ni a la maternidad. Esos lugares deben de estar rodeados de seguridad». Marcos besó la frente de su madre y le acarició el pelo a Lucía antes de salir. «Cerrad la puerta con llave y no le abráis a nadie», recomendó. «He dejado el portátil encendido con las noticias. Cualquier emergencia, llamadme». Cuando se quedaron solas con las bebés, Lucía y doña Clara cayeron en una rutina extrañamente doméstica. Se turnaban para alimentar, cambiar y acunar a las trillizas, que parecían cada vez más alerta y receptivas. A pesar de la tensa situación, había algo reconfortante en ese cuidado compartido, en esa lucha conjunta por proteger 3 vidas inocentes. «¿Cree que deberíamos ponerles nombres?», preguntó Lucía durante una pausa, cuando las 3 bebés finalmente dormían. «Se hace raro llamarlas solo las bebés o las trillizas». Doña Clara sonrió, comprensiva. «Ya tienen nombres, querida, solo que no sabemos cuáles son, y no creo que sea bueno que nos encariñemos demasiado. Tarde o temprano tendremos que devolverlas a su familia. A su familia legítima, quiero decir, no a ese viejo terrible». Lucía asintió, aunque sintió una punzada de tristeza. En menos de 2 días ya se había apegado a las pequeñas. Nunca había tenido familia, o al menos no una que pudiera recordar. Los fragmentos más antiguos de su memoria eran de un albergue abarrotado, y luego las calles. No sabía quiénes eran sus padres, si estaban vivos o muertos, si la habían abandonado o si fueron separados por alguna circunstancia. «¿Cómo vamos a hacer para hablar con su padre?», preguntó, cambiando de tema. «No podemos simplemente aparecer en su casa con 3 bebés en brazos». Doña Clara suspiró, frotándose los ojos cansados. «He estado pensando en eso toda la noche. Necesitamos un intermediario, alguien que pueda verificar si Rodrigo Mendoza es de fiar antes de revelar que tenemos a las niñas. Alguien que no esté directamente vinculado a la familia, pero que tenga acceso a él». «¿Un periodista?», sugirió Lucía. «Demasiado arriesgado. Los medios están llenos de gente que haría cualquier cosa por una exclusiva. Podrían exponernos antes de que entendiéramos toda la situación». En ese momento sonó el móvil de doña Clara.
Era Marcos. Mamá, estoy pasando por delante del Hospital Ruber Internacional ahora mismo. Hay un movimiento extraño aquí, varios coches de policía y lo que parecen ser guardias de seguridad privados. Algo ha pasado. Pon la televisión, le indicó él antes de colgar. Doña Clara corrió hacia el mando a distancia. En el telediario, la presentadora informaba con expresión grave. Estamos en directo frente al Hospital Ruber Internacional, donde Amanda Mendoza, esposa del empresario Rodrigo Mendoza y madre de las trillizas desaparecidas, habría mostrado signos de recuperación en la madrugada de hoy. Según fuentes del hospital, Amanda despertó brevemente del coma, logró comunicarse con el equipo médico y aparentemente hizo revelaciones importantes sobre el accidente que sufrió el pasado martes. La policía ha aumentado la seguridad en el lugar y el acceso a la habitación de Amanda ha sido restringido. El empresario Rodrigo Mendoza llegó hace unos 20 minutos y no ha hablado con la prensa. Lucía y doña Clara intercambiaron miradas esperanzadas. «¡Ha despertado!», exclamó la niña. «Quizás pueda contar quién intentó matarla y quién se llevó a las bebés. Si es quien estamos pensando, su vida corre un peligro aún mayor ahora», ponderó doña Clara con expresión grave. Vicente Mendoza no la dejará hablar. El teléfono sonó de nuevo. Era Marcos, su voz ahora tensa y apresurada. «Mamá, está pasando algo realmente extraño. Uno de los enfermeros con los que he hablado me ha dicho que antes de que llegara Rodrigo Mendoza, su padre, Vicente, intentó entrar en la habitación de Amanda, pero fue impedido por un detective privado contratado por el propio Rodrigo. Al parecer hubo una discusión seria entre padre e hijo en la recepción del hospital. La situación está escalando», murmuró doña Clara. «Rodrigo debe de estar empezando a desconfiar de su propio padre». «Hay más», continuó Marcos. «He logrado oír parte de una conversación entre dos guardias de seguridad que parecen trabajar para Vicente. Están intensificando la búsqueda de las trillizas. Uno de ellos dijo algo sobre rastrear todos los callejones y chabolas de Vallecas. Creo que de alguna manera han rastreado el camino de Lucía hasta nuestro barrio». Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía. Si los hombres de Vicente estaban buscando en Vallecas, pronto llegarían al bloque de viviendas de doña Clara. ¿Y si los vecinos hablaban sobre la anciana y su visita inusual? Sobre cómo había salido apresuradamente con una mochila grande justo antes de la llegada de la policía. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó con el corazón acelerado. Doña Clara cerró los ojos por un momento pensando. «Marcos, necesito que hagas algo arriesgado. Necesito que intentes entrar en ese hospital y entregarle una nota al detective que está protegiendo a Amanda. No menciones a las niñas todavía. Solo di que tenemos información crucial sobre el caso y queremos hablar directamente con Rodrigo Mendoza, lejos de los ojos de su padre. Es peligroso, mamá. El lugar está rodeado». «Lo sé, hijo, pero es nuestra mejor oportunidad. Si Amanda está despertando y si Rodrigo ya sospecha de su padre, este es el momento de actuar antes de que Vicente se dé cuenta de que ha perdido el control de la situación». Tras unos segundos de silencio, Marcos accedió. «De acuerdo. Lo intentaré. Pero vosotras dos tenéis que estar preparadas para salir de ahí rápidamente si algo sale mal. Coge solo lo esencial y estate lista. Llamaré en cuanto pueda». La llamada terminó, dejando un tenso silencio en el apartamento. Doña Clara inmediatamente comenzó a reunir las pocas pertenencias y suministros para las bebés, mientras Lucía observaba a las trillizas durmiendo, ajenas al caos que las rodeaba. «¿A dónde iríamos si tuviéramos que huir?», preguntó la niña, su pequeña voz reflejando el miedo que crecía. «Tengo una prima que vive en Alcalá de Henares, en las afueras de la ciudad. Apenas nos hablamos, pero nos ayudaría en una emergencia. El problema sería llegar hasta allí con 3 recién nacidas sin llamar la atención». Las horas siguientes fueron de una espera angustiosa. Lucía revisaba constantemente la ventana, asustándose con cualquier coche que parara en la calle o cualquier movimiento sospechoso. Doña Clara mantenía el teléfono cerca, esperando noticias de Marcos, mientras cuidaba de las bebés
con la eficiencia tranquila de quien ya ha enfrentado muchas crisis. El sol ya estaba alto cuando el teléfono finalmente sonó. No era Marcos, sino un número desconocido. Doña Clara dudó antes de contestar, poniéndolo en altavoz. «Diga, señora Clara». Una voz masculina, grave y educada sonó por el aparato. «Mi nombre es Rafael Suárez. Soy investigador privado contratado por Rodrigo Mendoza. Recibí una nota de su hijo esta mañana, sugiriendo que ustedes tienen información importante». Doña Clara intercambió una mirada aprensiva con Lucía antes de responder. «¿Cómo sé que puedo confiar en usted?». Un breve silencio, y luego, «Su hijo me dijo que mencionara que su receta de cocido es la mejor de Madrid, pero solo cuando la hace en la olla a presión verde que le regaló su difunto marido, Antonio». El rostro de doña Clara se relajó ligeramente. Era una información que solo Marcos podía conocer, un código que habían establecido años atrás para situaciones de emergencia. «¿Dónde está mi hijo?». «Está a salvo, no se preocupe. No ha podido volver a casa porque hemos identificado a personas sospechosas vigilando su edificio. Hombres que trabajan para Vicente Mendoza. Ustedes tampoco están seguras ahí». Lucía sintió que se le hundía el estómago. Los hombres de Vicente habían encontrado el apartamento de Marcos. «¿Cómo sabía nuestro número?», preguntó doña Clara, todavía cautelosa. «Su hijo me lo dio. Señora Clara, no tenemos mucho tiempo. La nota mencionaba que pueden tener información sobre las trillizas. ¿Es verdad?». Doña Clara vaciló, mirando a las bebés dormidas y a Lucía. Era un paso sin retorno. «No solo información, señor Rafael. Nosotras las tenemos. Las tres están a salvo y sanas». Hubo un suspiro audible al otro lado de la línea. «Dios mío, eso es increíble. Rodrigo necesita saberlo inmediatamente, pero no por teléfono. Vicente tiene gente en todas partes, incluso monitorizando llamadas». «¿Cómo podemos encontrarnos de forma segura?», preguntó doña Clara. «No podemos arriesgar la vida de las niñas». «Lo entiendo completamente. Enviaré a alguien de mi total confianza para recogerlas en...». Se detuvo, considerando. «No, mejor, no. Hagamos lo siguiente. Hay una estación de metro abandonada bajo el Parque del Oeste, parte de un proyecto que nunca se completó. Pocos conocen el acceso. Es seguro y discreto. ¿Pueden llegar hasta allí?». Doña Clara pensó por un momento. «Sí, creo que sí. Pero ¿cómo entraremos?». «Hay una entrada disfrazada como un almacén de mantenimiento en el lado este del parque. La puerta tiene el número 23 casi borrado. Estará abierta a partir del mediodía. Las estaré esperando dentro con Marcos. Vengan solo ustedes dos y las niñas, sin nadie más. Y señora Clara, tengan mucho cuidado. La situación es aún más grave de lo que imaginan». «¿Qué quiere decir?», preguntó ella, sintiendo una nueva opresión en el pecho. «Amanda Mendoza hizo una grabación antes del accidente, algo así como un seguro de vida. En ella detalla descubrimientos sobre las actividades ilegales de su suegro y su sospecha de que planeaba hacerle daño. Esa grabación estaba escondida, pero Rodrigo la encontró anoche. Por eso puso seguridad en su habitación del hospital, impidiendo incluso que su propio padre entrara. ¿Y ella? ¿Cómo está Amanda?». «Estable. Despertó brevemente, reconoció a Rodrigo, pero todavía no puede hablar con claridad. Los médicos son optimistas, sin embargo, y eso lo hace todo aún más urgente. Si Amanda se recupera por completo, podrá confirmarlo todo. Vicente está acorralado y la gente acorralada es extremadamente peligrosa». «Allí estaremos», afirmó doña Clara, la determinación superando el miedo. «A mediodía». Tras colgar, doña Clara miró a Lucía, que había escuchado toda la conversación con los ojos muy abiertos. «¿Cree que podemos confiar en él?», preguntó la niña. «No tenemos muchas opciones, querida. Y sabía lo de la olla verde, el código que Marcos y yo establecimos hace años. Además, si los hombres de Vicente ya han localizado este apartamento, no podemos quedarnos aquí». Rápidamente, las dos comenzaron a prepararse. Doña Clara improvisó un portabebés usando sábanas y toallas.
donde las 3 bebés podrían ser transportadas junto al pecho. Llenó una mochila con pañales, leche en polvo y biberones. Lucía ayudó como pudo, envolviendo a las niñas cuidadosamente y organizando las pocas pertenencias que llevarían. «Saldremos por separado», instruyó doña Clara. «Yo iré primero con 2 de las bebés en el portabebés improvisado. Tú esperas 10 minutos y sales con la tercera. Nos encontraremos en la parada de autobús de la calle de Alcalá. Recuerda, cabeza baja, sin contacto visual con nadie, y si alguien pregunta, la bebé es tu hermana que llevas a vacunar». Lucía asintió, con el corazón palpitando por la responsabilidad. Doña Clara apretó el hombro de la niña con cariño. «Has sido increíblemente valiente, Lucía. Muchos adultos se habrían derrumbado con la mitad de la presión que estás enfrentando. Estoy orgullosa de ti». Las palabras golpearon a Lucía en un lugar profundo y raramente tocado. Orgullo. Alguien estaba orgulloso de ella. No por su capacidad para sobrevivir en las calles o encontrar comida en la basura, sino por su valentía, su determinación, su humanidad. Una lágrima solitaria descendió por el rostro sucio de la niña, pero la secó rápidamente. No era momento para emociones. Era momento de actuar. Doña Clara salió primero como estaba planeado, con 2 de las bebés escondidas junto a su cuerpo bajo un abrigo demasiado ancho. 10 minutos después, que parecieron una eternidad, Lucía salió cargando a la tercera bebé, que afortunadamente dormía pacíficamente. La ciudad estaba animada aquel domingo, con gente yendo y viniendo de iglesias, parques y comidas familiares. Normalmente, eso ayudaría a camuflarlas entre la multitud, pero hoy cada mirada parecía una amenaza. Cada persona que pasaba demasiado cerca, un enemigo potencial. Lucía caminaba con la soltura de quien conocía las calles como la palma de su mano. Sabía qué callejones tomar para evitar las avenidas principales, qué trayectos estaban menos vigilados por cámaras de seguridad, qué establecimientos tenían salidas traseras por si necesitaba escapar rápidamente. La vida en las calles le había dado un conocimiento de la ciudad que ningún GPS podría igualar. En la parada de autobús acordada, encontró a doña Clara ya esperando, aparentemente tranquila, pero con ojos vigilantes que no paraban de escanear los alrededores. Se unieron silenciosamente y subieron al siguiente autobús con destino al centro, sentándose en asientos separados para no llamar la atención. El trayecto pareció interminable. En cada parada, Lucía tensaba los músculos lista para correr si era necesario. Cada persona que entraba era minuciosamente observada. ¿Sería uno de los hombres de Vicente? ¿Un policía de paisano? ¿Alguien que reconocería a una niña de la calle cargando a una recién nacida? Finalmente, bajaron a 2 manzanas del Parque del Oeste. Caminaron separadas de nuevo, manteniendo distancia una de la otra, pero siempre manteniendo contacto visual. El parque, aunque público, tenía zonas menos frecuentadas, especialmente en su extremo este, donde construcciones antiguas y parcialmente abandonadas creaban un escenario casi fantasmagórico. Encontraron la puerta con el número 23 descolorido exactamente donde Rafael había descrito. Estaba entreabierta, como prometido. Doña Clara lanzó una última mirada a su alrededor antes de hacer una señal a Lucía para que se acercara. «¿Lista?», susurró. La niña asintió, tragando el miedo que amenazaba con paralizarla. Juntas entraron en lo que parecía ser un almacén polvoriento. Al fondo de la sala, una puerta metálica conducía a un pasillo oscuro, iluminado solo por luces de emergencia espaciadas. El pasillo descendía en una suave rampa, adentrándose claramente en las entrañas de la ciudad. «¿Hola?», llamó doña Clara, su voz resonando en las paredes de hormigón. «¿Señor Rafael?». «¿Marcos?». Silencio. Solo el sonido lejano de agua goteando en algún lugar en las profundidades del túnel. Lucía sintió un escalofrío recorrer su espalda. Algo no iba bien. Ese silencio era opresivo, amenazador. «Doña Clara», comenzó, pero fue interrumpida por el sonido de pasos provenientes de más adentro en el túnel. Una figura emergió de la penumbra. Era,
Un hombre alto, de hombros anchos, vestido con un impecable traje oscuro. No era Marcos, definitivamente. «¿Señora Clara?», llamó él, su voz extrañamente familiar. «Soy Rafael Suárez. Gracias por venir». La ex-enfermera dio un paso adelante, cautelosa. «¿Dónde está mi hijo?». «Marcos está más adelante con el señor Mendoza. Por seguridad se quedaron en la zona principal de la estación. Puedo llevarlas hasta allí». Lucía estudió al hombre con desconfianza. Había algo en sus ojos que no encajaba con sus educadas palabras. Algo frío, calculador. El mismo tipo de mirada que veía en los traficantes y matones que controlaban ciertas zonas de las calles. «¿Ha venido usted?», dijo otra voz, y un segundo hombre apareció junto al primero. Este era más bajo, mayor, con un bigote bien recortado y manos que no paraban de moverse nerviosamente. Doña Clara retrocedió instintivamente, atrayendo a Lucía hacia sí. «¿Quién es usted?», preguntó, su voz ahora temblorosa. «Eso no importa», respondió el primer hombre, dando un paso adelante. «Lo que importa es que han traído las mercancías, como acordamos». «Mercancías», la misma palabra que los hombres en el parque habían usado. Lucía sintió que se le helaba la sangre en las venas. No era Rafael Suárez, no era nadie enviado por Rodrigo Mendoza. Eran los hombres de Vicente. «¿Cómo se enteraron?», comenzó doña Clara, pero el hombre la interrumpió con una risa seca. «No fue difícil. Su hijo no es tan discreto como cree. Lo siguieron desde el hospital. Interceptamos la nota que intentó entregar. Un golpe maestro, debo admitir, usar nuestro propio sistema de vigilancia contra nosotros. Pero Vicente Mendoza no ha llegado a donde está siendo superado por aficionados». El segundo hombre sacó algo del bolsillo. Un arma que apuntó despreocupadamente en dirección a ellas. «Ahora simplifiquemos las cosas. Entreguen a las bebés y nadie saldrá herido. Ustedes siguen con sus vidas, nosotros con las nuestras. Fin de la historia». Doña Clara apretó más el bulto contra su pecho, sus piernas temblorosas pero su determinación inquebrantable. «Van a matarlas, ¿verdad?». «Es lo que Vicente ordenó». El primer hombre se encogió de hombros. «No es nada personal, señora. Son solo negocios. Esas niñas representan un riesgo que el señor Mendoza no puede aceptar, una amenaza al legado que ha construido». «Son bebés», exclamó, Lucía incapaz de contenerse. «Bebés inocentes. ¿Cómo pueden siquiera pensar en...?» «Cállate, mocosa de la calle», cortó el hombre del arma. «Ya has causado demasiados problemas encontrando a estas crías. Deberías haberte muerto de hambre en algún callejón antes de meterte en esta historia». Lucía sintió que la rabia se mezclaba con el miedo, formando una mezcla explosiva en su pecho. Miró a la bebé en sus brazos, a su carita dormida ajena al peligro, y supo que no podía rendirse. No ahora. No después de todo lo que habían pasado. «No», dijo simplemente, su voz pequeña pero firme. «No vamos a entregaros a las bebés». El hombre armado soltó una risa desagradable. «¿Y qué crees que puedes hacer para impedirlo, niñata? Mírate, 7, 8 años, desnutrida, sin familia, sin nadie a quien le importes. ¿De verdad crees que puedes enfrentarte a hombres como nosotros? No estás sola». La nueva voz, proveniente de detrás de los hombres, hizo que todos se giraran. En el otro extremo del túnel, iluminado por la débil luz de emergencia, había un hombre, alto, de hombros anchos, con profundas ojeras y barba de varios días. Era, inconfundiblemente, Rodrigo Mendoza, el rostro que habían visto tantas veces en la televisión, suplicando por el regreso de sus hijas. A su lado estaba Marcos, con el rostro magullado, pero con una sonrisa triunfante. Y más atrás, parcialmente ocultos en las sombras, 3 policías con las armas apuntadas, y lo que parecía ser el verdadero Rafael Suárez, el detective. Los 2 hombres se quedaron helados, claramente sorprendidos. «Bajen las armas», ordenó uno de los policías. «Lentamente, al suelo, ahora». El hombre del bigote obedeció inmediatamente, pero el más alto dudó, sus ojos calculando distancias y posibilidades. «No seas estúpido, Ricardo», dijo Rodrigo dando un paso adelante. «Se acabó. Lo tenemos todo grabado. Tu confesión sobre las órdenes de mi padre, tus intenciones para con mis hijas,
Aunque escapes hoy, serás perseguido el resto de tu vida, y Vicente no te protegerá. Ya lo están deteniendo en este mismo momento. La revelación pareció golpear al hombre como un puñetazo. Sus hombros cayeron, la resistencia evaporándose visiblemente. Dijo que era por el bien de la empresa, murmuró bajando finalmente el arma, que las niñas destruirían todo lo que él construyó. Lo que él construyó fue un imperio de mentiras, extorsión y crímenes financieros, respondió Rodrigo, su voz fría como el hielo. Y usó a nuestra familia, nuestro nombre, para proteger sus chanchullos. Pero se acabó. Los policías avanzaron, esposando rápidamente a los dos hombres mientras Rodrigo corría hacia doña Clara y Lucía, sus ojos fijos en los pequeños bultos que llevaban. «Ellas», comenzó, su voz fallando por la emoción. «¿Están bien», confirmó doña Clara, abriendo un poco el abrigo para mostrar a las dos bebés, perfectamente sanas. «Esta joven de aquí», señaló a Lucía, las encontró abandonadas en un parque durante una tormenta. Les salvó la vida. Rodrigo miró a Lucía como si la viera de verdad por primera vez. Una niña de la calle, sucia, desgreñada, desnutrida, sosteniendo a su tercera hija con un cuidado y una protección que muchos adultos serían incapaces de demostrar. «Tú», se arrodilló para ponerse a su altura, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Las salvaste». No era una pregunta, sino una constatación llena de incredulidad y gratitud. Lucía solo se encogió de hombros, incómoda con la atención. Cualquiera habría hecho lo mismo. Rodrigo negó con la cabeza, una triste sonrisa en sus labios. «No, pequeña, no cualquiera. Arriesgaste tu propia seguridad por 3 bebés desconocidas. Es el tipo de valentía que rara vez se ve en este mundo». Con delicadeza extendió los brazos, pidiendo silenciosamente sostener a su hija. Lucía dudó por un momento, no por desconfianza, sino por una extraña sensación de pérdida. Durante 3 días, esas niñas habían sido suyas, las había protegido, alimentado, acunado. Ahora estaba a punto de devolverlas a su verdadero padre, a su verdadera vida. Una vida de la que ella nunca formaría parte. Finalmente, con un pequeño suspiro, le entregó la bebé a Rodrigo, quien la recibió con manos temblorosas y ojos llorosos. El empresario miró a su hija como si no pudiera creer que estuviera realmente allí, a salvo en sus brazos. «Sofía», susurró, besando la frente de la pequeña. Pensé que os había perdido para siempre». «¿Sofía?», repitió Lucía, el nombre sonando extraño y a la vez familiar en su boca. «¿Es su nombre?». Rodrigo asintió, todavía absorto en la contemplación de su hija. «Sofía, Beatriz y Laura, mis pequeñas guerreras». «Rafael». Suárez se acercó tocando ligeramente el hombro de Rodrigo. «Señor, tenemos que salir de aquí. Este lugar no es seguro, y todavía podría haber otros hombres de Vicente en los alrededores». El empresario pareció despertar de un trance, mirando a su alrededor como si de repente recordara dónde estaban. «Sí, claro. Vamos al hospital. Amanda necesita saber que las hemos encontrado». Rápidamente, el grupo comenzó a moverse, siguiendo por el túnel en la dirección de donde Rodrigo y los demás habían surgido. Rafael explicó en voz baja que habían interceptado la llamada a doña Clara gracias a una monitorización que ya hacían en los teléfonos asociados a Vicente. Cuando se dieron cuenta de la trampa, organizaron rápidamente un contraataque, usando a Marcos como cebo consciente para atraer a los matones de Vicente. «Su hijo es un hombre muy valiente, señora», le comentó el detective a doña Clara. Cuando entendió lo que estaba pasando, no dudó en arriesgarse para protegerlas. Lucía caminaba en silencio, sintiéndose extrañamente vacía. La adrenalina de la persecución, del peligro, del enfrentamiento se estaba disipando, dejando solo agotamiento y una sensación indefinible de pérdida. Era como si hubiera completado una misión importante y ahora no supiera qué hacer a continuación. ¿Volver a las calles? ¿Al hambre, al frío, a la invisibilidad? A su lado, Marcos pareció notar su malestar.
Se agachó ligeramente para susurrar. «Oye, pequeña, no te preocupes. Esto aún no ha terminado, y tú eres parte de esta historia. Nadie te va a dejar atrás». Lucía quiso creerlo, pero años en las calles le habían enseñado que las promesas rara vez se cumplían, especialmente cuando venían de personas con casas, familias y vidas organizadas. Al final todos volvían a sus hogares cómodos y ella volvía a los callejones. El grupo emergió finalmente por otra puerta, que conducía a un aparcamiento subterráneo donde 3 coches blindados esperaban. Policías adicionales montaban guardia, asegurando que el perímetro estuviera a salvo. «Por favor, entren», indicó Rafael, abriendo la puerta de uno de los todoterrenos. «Iremos directamente al hospital. El equipo médico ya está preparado para recibir a las niñas y examinarlas». A doña Clara y Lucía las pusieron en el mismo vehículo que a Rodrigo y las trillizas, mientras que Marcos iría en otro coche con Rafael y parte del equipo de seguridad. Antes de separarse, madre e hijo se abrazaron largamente. «Has sido muy valiente, hijo mío», dijo la ex enfermera, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Tu padre estaría muy orgulloso». «Solo hice lo correcto, mamá», respondió Marcos besándole la frente. «Nos vemos en el hospital». Dentro del coche blindado, Lucía se sentía pequeña y fuera de lugar. Los asientos de cuero, el aire acondicionado perfectamente ajustado, el conductor uniformado, todo era tan distante de su realidad cotidiana. A su lado, Rodrigo sostenía a Sofía con un cuidado reverente, mientras doña Clara aún cargaba a Beatriz y Laura. «Necesito agradecerles adecuadamente», dijo el empresario, finalmente desviando la mirada de su hija. «Han salvado no solo las vidas de mis hijas, sino también la mía. Si algo les hubiera pasado, después de lo de Amanda, no sé si habría sobrevivido». «¿Cómo está su esposa?», preguntó doña Clara. «Estable. Los médicos son optimistas». Despertó brevemente anoche y logró decir algunas palabras. Fue suficiente para que me diera cuenta de que algo estaba profundamente mal. Mencionó a mi padre, mencionó un peligro para las bebés. Fue entonces cuando intensifiqué la seguridad en el hospital y comencé a investigar por mi cuenta. Y encontró la grabación que ella dejó, cuestionó la ex enfermera. Rodrigo asintió, sorprendido. «¿Cómo sabe eso?» «El falso Rafael lo mencionó. Parece que su padre tiene muchos informantes». «Sí, lo descubrí de la peor manera posible», coincidió Rodrigo con un rastro de amargura en su voz. «Durante años cerré los ojos a muchas cosas. Sabía que mi padre era implacable en los negocios, pero nunca creí que sería capaz de...» Su voz falló mirando a la pequeña Sofía en sus brazos. «La codicia y el poder pueden corromper hasta los lazos familiares más básicos», comentó doña Clara, su voz suave pero cargada de sabiduría. «Pero también es en los momentos más oscuros cuando encontramos luces inesperadas». Su mirada se posó en Lucía, que observaba el paisaje urbano pasar por la ventana del coche blindado. «Esta niña de aquí, por ejemplo, sin techo, sin familia, prácticamente sin nada. Y aún así, cuando encontró a sus hijas abandonadas en la lluvia, no dudó en sacrificar lo poco que tenía para protegerlas. Ni por un segundo consideró ignorarlas o usarlas para su propio beneficio, como tantos adultos habrían hecho». Rodrigo miró a Lucía con un nuevo interés, como si realmente la viera por primera vez. «¿Cuántos años tienes, pequeña?» «7», respondió Lucía, todavía mirando por la ventana. «Creo». «¿Crees?» Ella se encogió de hombros. «Nadie me lo ha dicho con seguridad. En el centro, donde estuve un tiempo, dijeron que tenía 5, pero eso fue hace mucho». «¿Y tus padres? ¿Familia?» Otro encogimiento de hombros, este más rígido, defensivo. «Nunca los conocí, o no me acuerdo. Da igual». El empresario intercambió una mirada significativa con doña Clara por encima de la cabeza de la niña. En el silencio que siguió, solo se oía el leve ronroneo del motor de lujo y los ocasionales suspiros de las bebés. Finalmente,
el coche se detuvo en el aparcamiento subterráneo del Hospital Ruber Internacional. Un equipo médico ya esperaba, junto con más guardias de seguridad y lo que parecía ser el comisario encargado del caso, a juzgar por la placa que exhibía. «Señor Mendoza», saludó el comisario en cuanto Rodrigo salió del coche. «Es con gran satisfacción que puedo confirmarlo. Vicente Mendoza está bajo custodia, al igual que 3 de sus principales socios. Las pruebas encontradas en su despacho, combinadas con la grabación dejada por su esposa y las declaraciones recogidas hoy, son más que suficientes para mantenerlo en prisión por mucho tiempo». Rodrigo asintió solemnemente. «Gracias, comisario. Pero ahora, si me permite, necesito llevar a mis hijas para que las examinen, y después visitar a mi esposa. Se merece saber que nuestra familia está reunida de nuevo». El comisario asintió, abriendo paso. El equipo médico rápidamente tomó el control, recibiendo a las trillizas con la eficiencia profesional característica de uno de los mejores hospitales del país. Doña Clara acompañó a las bebés, su experiencia como enfermera haciendo que se integrara naturalmente en el grupo. Lucía, sin embargo, se quedó atrás. Parada en medio del aparcamiento subterráneo, de repente sola, observando a todos alejarse, absortos en sus nuevos roles en aquella historia que para ella parecía estar llegando a su fin. Fue entonces cuando sintió una mano en su hombro. Era Rodrigo, que había retrocedido unos pasos. «¿No vienes?», preguntó él, extendiendo la mano. Lucía miró la mano extendida, confundida. «¿Yo? Pero yo no soy nada para ellas. No soy familia. Solo soy...» «Tú», interrumpió Rodrigo, su voz firme y emocionada. «Eres la razón por la que mis hijas están vivas. Eres la persona que, sin tener absolutamente nada que dar, dio todo lo que tenía para protegerlas. En mi opinión, eso te convierte en más familia que muchos que comparten mi sangre». Se arrodilló poniéndose a la altura de Lucía, sus ojos encontrando los de ella con una intensidad casi dolorosa. «Ven, Amanda querrá conocer a la heroína que salvó a nuestras hijas, y nosotros tenemos que hablar sobre tu futuro porque una cosa te prometo, Lucía. Tu vida en las calles ha terminado hoy». La mano permanecía extendida. Una invitación, una promesa, un puente entre dos mundos que nunca deberían haberse cruzado, pero que el destino, o quizás el simple azar de una lluvia fuerte y una cesta abandonada, había conectado permanentemente. Con un pequeño asentimiento, Lucía puso su mano pequeña y callosa en la grande y suave de Rodrigo. Juntos, caminaron hacia los ascensores, dejando atrás el aparcamiento oscuro y avanzando hacia un futuro que, por primera vez en su corta vida, parecía contener más luz que sombras. Capítulo 4. Un nuevo comienzo. El Hospital Ruber Internacional, con sus pasillos amplios y asépticos, sus paredes en tonos suaves y su eficiencia silenciosa, era como un mundo aparte para Lucía. Mientras caminaba junto a Rodrigo hacia el ala pediátrica, se sentía como una intrusa, una mancha de la calle en un entorno inmaculado. Podía sentir las miradas discretas pero curiosas del equipo médico, de los guardias de seguridad, de los pacientes elegantes que circulaban por allí. ¿Quién era aquella niña desaliñada, de pelo enmarañado y ropa gastada, que acompañaba a uno de los hombres más ricos de España? La pregunta flotaba en el aire, no verbalizada pero palpable. «No te preocupes por ellos», dijo Rodrigo notando la incomodidad de Lucía. «Son solo personas que nunca han tenido que luchar por la supervivencia como tú. En el fondo, eres más fuerte que cualquiera de ellos». Las palabras, aunque amables, no disminuyeron la sensación de desplazamiento. Toda la vida de Lucía había estado definida por fronteras invisibles, lugares a los que podía o no entrar, personas que la verían o la ignorarían, mundos a los que jamás pertenecería. Este hospital de lujo, con su olor a limpieza y privilegio, era el epítome de uno de esos lugares prohibidos. Llegaron al área neonatal, donde un equipo de médicos ya atendía a las trillizas. A través de un cristal, Lucía podía ver a doña Clara conversando con los profesionales, señalando a las bebés,
y aparentemente proporcionando información sobre los cuidados que habían recibido en los últimos días. ¿Están bien?, preguntó, su pequeña voz revelando un miedo que ni siquiera sabía que sentía. «Están estupendas, considerando las circunstancias», respondió un médico que se acercó, dirigiéndose directamente a Rodrigo. «Señor Mendoza, sus hijas están perfectamente sanas, ligeramente deshidratadas y con una pequeña irritación cutánea debido a las condiciones improvisadas, pero nada serio. La señora Clara nos ha contado que usaron leche en polvo común diluida para alimentarlas». Lucía asintió, repentinamente aprensiva. ¿Habría estado mal? ¿Habrían perjudicado a las bebés sin querer? Fue una solución inteligente para una emergencia, continuó el médico, notando su mirada preocupada. No es lo ideal a largo plazo, pero ciertamente las mantuvo alimentadas. Y los pañales improvisados, aunque causaron alguna irritación, se cambiaron con la frecuencia suficiente para evitar infecciones. De hecho, estoy impresionado con el nivel de cuidado que lograron proporcionar en condiciones tan adversas. Rodrigo sonrió mirando a Lucía con un nuevo nivel de admiración. Se lo debemos todo a esta pequeña heroína y a la señora Clara. Sin ellas, mis hijas habrían... No pudo terminar la frase, la emoción cerrándole la garganta. El médico asintió comprensivamente. Bueno, ahora recibirán todos los cuidados necesarios, y usted debería ir a ver a su esposa. Ha sido informada sobre el rescate de las niñas y está ansiosa por verlo. Rodrigo dudó, mirando de Lucía a las trillizas detrás del cristal. «Lucía, ¿te importaría venir conmigo? Me gustaría que Amanda conociera a la niña que salvó a nuestras hijas». La pregunta cogió a Lucía por sorpresa. ¿Conocer a la madre de las bebés, la esposa del empresario, la mujer que casi había muerto intentando proteger a su familia y crear una fundación para ayudar a niños como ella? Parecía demasiado irreal. «Yo... ¿puedo ir así?», preguntó mirando su ropa sucia y desgastada. «Puedes ir exactamente como estás», afirmó Rodrigo con convicción. «Lo que importa es tu interior, no tu apariencia. Y tu interior, Lucía, es más brillante que el de muchas personas que llevan ropa de marca y joyas caras». La sinceridad en su voz era innegable. Lucía asintió tímidamente, y juntos se dirigieron a la UCI donde Amanda Mendoza estaba ingresada. La habitación privada de Amanda era espaciosa y estaba equipada con la tecnología médica más moderna. La mujer acostada en la cama, sin embargo, parecía pequeña y frágil contra las sábanas blancas. Su rostro, aún así, guardaba rasgos de la belleza que Lucía había visto en las fotografías, y cuando sus ojos se abrieron al oír la puerta, había en ellos una fuerza que ninguna lesión podría disminuir. «Rodrigo», llamó Amanda, su voz ronca pero audible. «¿Has encontrado a nuestras niñas?». Rodrigo se acercó rápidamente a su esposa, sosteniendo su mano con delicadeza. «Sí, mi amor, las hemos encontrado. Están bien, sanas, las están examinando ahora mismo. Gracias a esta joven», señaló a Lucía, que permanecía incómodamente cerca de la puerta. «Este es el ángel de la guarda que encontró a nuestras hijas y las protegió con su propia vida». Amanda giró ligeramente la cabeza en dirección a Lucía, sus ojos abriéndose un poco más al ver a la niña de la calle. «Ven, más cerca», pidió, extendiendo la mano libre. Dudosa, Lucía se acercó a la cama. La mano de Amanda encontró la suya, sorprendentemente fuerte para alguien que parecía tan frágil. «Gracias», dijo la mujer, con lágrimas corriendo por su rostro. «Tú has salvado a mi familia, has salvado mi motivo para vivir». La simplicidad de la gratitud, la pura emoción en aquellas palabras, tocó a Lucía de una forma que ningún regalo material podría. Sintió que sus propias lágrimas brotaban, empañando su visión. «Solo hice lo que cualquiera haría», murmuró repitiendo lo que había dicho antes, aunque ya no, estaba tan segura de ello. Amanda sonrió, una sonrisa débil pero genuina. «No, no es verdad. Hiciste lo que pocas personas harían. Arriesgaste todo por 3 desconocidas. Eso es extraordinario». Rodrigo carraspeó, intentando controlar su propia emoción.
Amanda, tenemos mucho de qué hablar. Sobre mi padre, sobre lo que pasó, sobre el futuro. Pero antes de nada, quiero que sepas que la fundación está a salvo. Las niñas están a salvo. Y Vicente está bajo custodia policial. Tus grabaciones y documentos fueron cruciales. Fuiste increíblemente valiente y perspicaz. Amanda asintió, su expresión endureciéndose por un momento. Sabí que intentaría algo. Cuando anuncié la auditoría interna en las empresas, cuando insistí en la cláusula que daría el control a las niñas, si algo me pasaba, vi el odio en sus ojos. Viste lo que yo debería haber visto hace años, admitió Rodrigo, la culpa evidente en su voz. Fui ciego, Amanda, ciego y cobarde. Pero eso se acabó. Te lo prometo, todo será diferente ahora. Un leve toque en la puerta interrumpió el momento. Era una enfermera. Señor Mendoza, las trillizas ya han sido examinadas y están listas para ser traídas. ¿Les gustaría verlas ahora? El rostro de Amanda se iluminó con una intensidad que parecía devolverle la fuerza. Sí, por favor. Mis hijas. Quiero ver a mis hijas. Minutos después, las tres pequeñas, ahora limpias, alimentadas y vestidas con ropita nueva proporcionada por el hospital, fueron traídas en pequeñas cunas transparentes. El equipo médico las acomodó de forma que Amanda pudiera verlas claramente, incluso acostada. El reencuentro fue de una belleza casi sagrada. Aunque todavía demasiado débil para sostener a las bebés, Amanda podía tocar sus pequeñas manos, sus caritas perfectas. Lágrimas de alegría corrían libremente mientras susurraba palabras de amor y alivio. Lucía observaba la escena a unos pasos de distancia, sintiéndose simultáneamente parte de aquella familia y una completa extraña. Era como ver una película, una realidad alternativa donde la gente vivía en casas grandes con familias unidas, donde madres y padres amaban incondicionalmente, donde los bebés eran recibidos con alegría en lugar de ser abandonados en parques bajo la lluvia. Doña Clara se acercó silenciosamente, poniendo un brazo alrededor de los hombros de Lucía. ¿Estás bien, querida?, preguntó en voz baja. Lucía se encogió de hombros, incapaz de nombrar el torbellino de emociones que sentía. Creo que sí. Es solo que es raro verlas así, con su familia de verdad. Doña Clara apretó ligeramente su hombro. Te has encariñado con ellas, ¿verdad? La niña asintió, mordiéndose el labio para contener las lágrimas. Es una tontería, lo sé. Nunca fueron mías. Pero por un momento tuviste una familia, completó la exenfermera comprensiva. No es una tontería, Lucía. Es humano. Todos necesitamos conexión, sentir que pertenecemos a alguien, que somos importantes para alguien. La conversación fue interrumpida cuando Rodrigo se acercó, su rostro ahora más relajado, como si un peso enorme hubiera sido retirado de sus hombros. A Amanda le gustaría hablar con vosotras dos, dijo él, haciendo un gesto para que se acercaran. Junto al lecho, Amanda parecía más fuerte, como si la presencia de sus hijas le inyectara nueva vida en las venas. Su mirada era clara y determinada cuando habló. Quiero agradeceros personalmente. Sin vosotras habría perdido todo lo que importa. Y quiero proponer algo. Rodrigo asintió, como si ya supiera lo que su esposa diría a continuación. La Fundación Amanda Mendoza para el Futuro fue creada para ayudar a niños vulnerables. Niños como tú, Lucía, y necesitamos a personas como tú y doña Clara, personas que entiendan realmente a lo que se enfrentan esos niños. Lucía miró a doña Clara confundida, sin comprender completamente lo que Amanda estaba sugiriendo. Queremos que forméis parte de la fundación, explicó Rodrigo. Doña Clara, con su experiencia como enfermera y su corazón generoso, sería inestimable para nuestros programas de salud comunitaria. Y tú, Lucía, continuó Amanda, su voz ganando fuerza, serías nuestra asesora juvenil, nuestra voz en las calles. Nadie mejor que tú, para decirnos lo que niños como Turent realmente necesitan. La propuesta era tan inesperada,
tan fuera de la realidad que Lucía conocía que ni siquiera podía empezar a procesarla. ¿Trabajar para una fundación? Ella, una niña de la calle sin educación formal, sin documentos, sin nada. Pero yo no sé hacer nada, argumentó. Apenas he ido al colegio. No sé leer muy bien. No tengo ropa, ni... Todo eso se puede solucionar, interrumpió Rodrigo amablemente. La educación, la documentación, la ropa, son solo detalles logísticos. Lo que no se puede enseñar ni comprar es lo que tú ya tienes. Valentía, compasión, determinación. Además, añadió Amanda intercambiando una mirada significativa con su marido, tenemos que hablar de algo más permanente. Rodrigo tomó la mano de Lucía entre las suyas, agachándose para ponerse a su altura. Lucía, lo que voy a preguntarte ahora puede parecer repentino, y tienes todo el derecho a pensarlo el tiempo que necesites. Pero Amanda y yo hemos hablado, y sentimos que no hay momento más apropiado que este. El empresario respiró hondo, sus ojos emocionados fijos en los de la niña. Nos gustaría saber si considerarías la posibilidad de formar parte de nuestra familia, legalmente, permanentemente, como nuestra hija. El mundo pareció detenerse. Lucía miró de Rodrigo a Amanda, a las trillizas en las cunas, a doña Clara, que sonreía con lágrimas en los ojos, intentando encontrar alguna señal de que había entendido mal, de que esto era algún tipo de broma cruel o malentendido. ¿Adoptarme a mí? Logró articular finalmente, su voz casi un susurro. Amanda asintió, extendiendo la mano hacia Lucía. Las niñas necesitan una hermana mayor, alguien que ya ha demostrado que haría cualquier cosa para protegerlas. Y nosotros queremos darte a ti lo que todo niño merece: una familia, un hogar. Pero si ni siquiera me conocen, protestó Lucía, aunque una chispa de esperanza insistía en crecer en su pecho. Y yo soy solo una niña extraordinaria, completó Rodrigo. Una niña que, con todos los motivos del mundo para ser amarga y endurecida, eligió la compasión y el sacrificio. No necesitamos conocer tu pasado para saber lo que hay en tu corazón, Lucía. Lo hemos visto en las acciones que tomaste para salvar a nuestras hijas. La propuesta era tan grande, tan más allá de cualquier cosa que Lucía hubiera soñado jamás, que no encontraba palabras para responder. Adopción, una familia, un hogar, conceptos que existían solo en el reino de la fantasía para una niña que dormía en cajas de cartón y buscaba comida en contenedores. No tienes que responder ahora, aseguró Rodrigo, viendo la confusión en sus ojos. Es una decisión importante. Mientras tanto, te ofrecemos nuestra casa como tu hogar temporal por el tiempo que desees. Y yo, intervino doña Clara tímidamente, estaría disponible para ayudarte en la transición, si quieres. Podría visitarte regularmente, ser un rostro familiar en este nuevo mundo. Lucía miró a las trillizas, que ahora dormían pacíficamente, ajenas al drama emocional que se desarrollaba a su alrededor. Sofía, Beatriz y Laura. Por ellas había enfrentado lluvia, hambre, persecución. Por ellas había descubierto dentro de sí una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. Y ahora, por causa de ellas, se le ofrecía la oportunidad de una vida completamente diferente. ¿Puedo pensarlo un poco?, pidió, con voz temblorosa. Claro, respondió Amanda apretando suavemente su mano. Todo el tiempo que necesites. Los días siguientes fueron una montaña rusa de nuevos eventos y experiencias. Lucía fue instalada temporalmente en la mansión de los Mendoza, en La Moraleja, una casa tan grande que podría haberse perdido fácilmente en los pasillos. Le dieron una habitación propia, con una cama blanda que al principio le pareció demasiado extraña para dormir, después de años en el suelo duro. Doña Clara la visitaba a diario, ayudándola a adaptarse a la nueva realidad. Juntas,
Veían los telediarios que informaban sobre la caída del imperio corrupto de Vicente Mendoza, las múltiples investigaciones que ahora se extendían a varios sectores de la élite financiera madrileña, y la recuperación, gradual pero constante, de Amanda. La fundación, ahora libre de la sombra amenazante de Vicente, estaba en pleno proceso de estructuración. Amanda, incluso desde el hospital, coordinaba los primeros pasos, insistiendo en que se priorizaran los programas para niños en situación de calle. Las trillizas prosperaban bajo los cuidados del equipo contratado, pero era notable cómo se calmaban instantáneamente cuando Lucía entraba en la habitación. Era como si reconocieran, en algún nivel primordial, a la niña que las había protegido en sus momentos más vulnerables. Una semana después del rescate, Amanda recibió el alta del hospital. Su regreso a la mansión fue marcado por una pequeña celebración familiar, la primera de muchas a las que Lucía asistiría, con una mezcla de fascinación y desplazamiento. Como alguien que siempre había observado la vida familiar desde la ventana, ahora estaba siendo invitada a entrar y sentarse a la mesa. Fue esa noche, después de una cena sencilla pero cálida, cuando Lucía finalmente dio su respuesta. La familia estaba reunida en el salón. Amanda en un sillón cómodo, todavía frágil, pero visiblemente más fuerte. Rodrigo a su lado y las trillizas en un parque especial donde podían ser observadas de cerca. «He pensado mucho», comenzó Lucía, su voz pequeña pero decidida, «sobre la adopción, sobre ser parte de esta familia». Rodrigo y Amanda intercambiaron miradas nerviosas, preparándose para cualquier respuesta. «Y quiero», continuó la niña, una sonrisa tímida iluminando su rostro normalmente serio. «Quiero ser la hermana de las trillizas. Quiero tener una familia de verdad». El abrazo que siguió fue el primero de muchos. Un abrazo que no solo envolvía cuerpos, sino historias, futuros, posibilidades. Un abrazo que comenzaba a construir un puente sobre el abismo de experiencias que separaba a Lucía de sus nuevos padres. Los meses que siguieron fueron de adaptación y aprendizaje mutuo. Lucía fue matriculada en un colegio que combinaba la enseñanza regular con refuerzo especializado para ayudarla a superar las lagunas educativas. Rodrigo se aseguró de seguir personalmente su progreso, pasando horas por la noche ayudándola con los deberes. Amanda, por su parte, incluía a Lucía en todas las decisiones relacionadas con la fundación, valorando genuinamente sus perspectivas sobre las necesidades de los niños en situación de vulnerabilidad. Juntas, desarrollaron programas innovadores que abordaban no solo las necesidades básicas, sino también el desarrollo educativo, emocional y social. Doña Clara se convirtió en directora del sector de salud de la fundación, aportando décadas de experiencia práctica y un corazón dedicado a la justicia social. Marcos, con sus conocimientos en tecnología, creó sistemas para mapear y llegar a niños en situación de calle, ofreciéndoles caminos para salir de la vulnerabilidad. Las trillizas crecían fuertes y sanas, desarrollando personalidades distintas a pesar de su similitud física, y en cada una de ellas, Lucía podía ver un pequeño reflejo de sí misma: la determinación de Sofía, la compasión de Beatriz, la resiliencia de Laura. Un año después de aquella noche lluviosa en el Cintasu Parque del Retiro, la familia Mendoza se reunió en el juzgado para la oficialización de la adopción. Lucía, ahora con un vestido sencillo pero elegante, con el pelo bien cortado y un brillo saludable en la piel que antes era pálida de hambre, estaba nerviosa pero resuelta. Cuando el juez le preguntó si entendía el significado de aquel acto, si realmente deseaba convertirse en Lucía Mendoza, su respuesta fue clara y emocionada. «Ya soy parte de esta familia en mi corazón. Hoy solo lo estamos haciendo oficial en el papel». El sonido del mazo del juez sellando la adopción fue como un punto final en una historia de abandono y el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde una niña de la calle ya no tendría que luchar diariamente por la supervivencia, donde podría finalmente ser solo una niña. Aquella tarde, la familia visitó la sede de la Fundación Amanda Mendoza para el Futuro. El moderno edificio en el centro de Madrid
ya estaba operativo, con varios programas en marcha atendiendo a cientos de niños. En el vestíbulo de entrada, una placa de bronce llamó la atención de Lucía. En ella estaba grabada una cita. A veces, los ángeles no llevan alas, pero tienen un corazón más grande que toda la ciudad. Esta fundación está dedicada a todos los niños invisibles, a esos pequeños héroes que, como Lucía Mendoza, sobreviven y preservan su humanidad contra todo pronóstico. Lucía miró la placa, luego a sus nuevas hermanas, ahora sentadas en un carrito triple, balbuceando alegremente, y finalmente a sus padres adoptivos, que la observaban con un orgullo incontenible. «Ángeles de la calle», murmuró, recordando cómo había empezado todo. «Así me sentí esa noche, como si hubiera encontrado pequeños ángeles abandonados. Pero fuiste tú el verdadero ángel», respondió Amanda abrazándola por los hombros. «Fuiste el ángel que ellas necesitaban, y de alguna manera, el ángel que todos nosotros necesitábamos». La niña sonrió, sintiéndose finalmente en casa, no solo dentro de una construcción física, sino dentro de sí misma, dentro de un propósito, dentro de una familia. Una familia que no había nacido de la sangre, sino de la elección de proteger, de amar, de pertenecer. Aquella noche, al acostar a las trillizas, Lucía cantó la misma nana que había improvisado en la caseta del parque. «Duérmete, niña, duérmete ya, que viene el coco y te asustará». Las pequeñas se durmieron rápidamente, seguras y amadas. Desde la puerta de la habitación, Rodrigo y Amanda observaban la escena con los corazones llenos de gratitud, porque, en una ciudad donde tantos se perdieron en la codicia, fue una pobre niña, sin nada más que valentía y amor, quien salvó a una familia entera. Y, en el proceso, encontró lo que siempre había buscado en las frías calles de Madrid, un lugar al que llamar hogar.